Vi al jefe besar a mi esposa y huir con ella de la fiesta de la empresa. En el momento en que mis ojos captaron esa escena, algo dentro de mí se rompió de una manera que nunca podría arreglarse. La sala todavía estaba llena de gente riendo, brindando, bailando con la música que llenaba cada rincón de la sala, pero para mí todo estaba en silencio. Como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible que me conectaba con la realidad, dejando solo ese momento congelado en mi mente. El hombre que firmó mi sueldo, que me miró a los ojos todos los días en el trabajo, que habló de ética, de lealtad, de confianza, ahora tenía los labios pegados a la mujer que prometió amarme. No sabían que estaba mirando. Él sostuvo su rostro con una intimidad que nunca había presenciado. El tacto, los ojos cerrados, la respiración acelerada, eso no fue un error, no fue una simple debilidad. Fue algo premeditado. Algo que tuvo tiempo suficiente para crecer a la sombra de mi confianza. Mis manos se cerraron en puños. Todo mi cuerpo se puso rígido, mientras mi mente se negaba a aceptar lo que tenía delante. Y luego, el pánico en sus ojos. En el momento en que abrió los ojos y se dio cuenta de que yo estaba allí. 1 segundo, 2, 3. Ese fue todo el tiempo que le tomó dar un paso atrás, alejarlo, tratar de fingir que nada había pasado. Pero su desesperación fue la confesión más clara que pude haber recibido. Él, al darse cuenta de la situación, solo me dio una rápida mirada, se giró y agarró su mano, sacándola de la fiesta. Su cobardía y su vacilación me hicieron arder por dentro. La sangre martilleaba en mis oídos mientras los veía alejarse. Mi respiración era agitada, el suelo parecía hundirse bajo mis pies. Podía sentir el sabor amargo de la traición en mi garganta, un nudo que parecía asfixiar todo lo que sentía por ella hasta ese momento. Pero en lugar de quedarme allí, en lugar de ahogarme en la ira reprimida, corrí tras ellos. Salí de la sala abarrotada sin importarme las miradas que me seguían. El pasillo estaba oscuro, solo unas pocas luces frías parpadeaban en el techo, pero podía verlas. Iban unos metros más adelante, caminando apresuradamente como dos delincuentes que intentaran salir impunes del crimen. Ella intentó retirar la mano y murmuró algo, pero él no la soltó. Y luego, cuando doblaron la esquina hacia el estacionamiento, él la soltó y ambos se quedaron allí, quietos, como si supieran que no tenían otro lugar a donde correr. Me acerqué, cada paso un golpe contra el silencio sepulcral de la noche. Mi pecho subía y bajaba, la furia palpitaba en cada célula de mi cuerpo. Sabían que no me iría sin respuestas. Su mirada se encontró con la mía y, por un momento, vi algo más que culpa, vi miedo. No sobre mí, sino sobre lo que podría hacer con la verdad. Yo, no es lo que parece, su voz era débil, temblorosa, como si cada palabra conllevara una sentencia de muerte. La risa amarga escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿No es lo que parece? Repetí con la voz llena de incredulidad. Entonces dime, ¿qué te parece? Ella bajó la mirada, mientras él permanecía inmóvil a su lado, como un espectador esperando lo peor. No lo entiendes, comenzó, pero yo levanté la mano, interrumpiendo cualquier excusa que viniera a continuación. Revelaré a todos lo que hiciste. Tu máscara caerá. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. El jefe tragó saliva, como si finalmente hubiera comprendido la gravedad de la situación. Ella dio un paso adelante, tratando de tocarme, pero retrocedí como si su toque me quemara. No quería escuchar excusas, no quería explicaciones vacías, no quería nada más que la verdad. La verdad sobre cuánto tiempo había estado sucediendo esto. Cuántas veces, mientras yo trabajaba, confiando en ellos, se reunían en secreto. Cuántas miradas intercambiadas dejé pasar desapercibidas. Cuántas noches se acostó a mi lado fingiendo que todavía era mía. Pero algo en su expresión me dijo que había más. Más que un simple error. Más de un momento de debilidad. Algo que no sabía y que podría empeorar todo aún más. Necesitaba descubrirlo. Necesitaba saber la verdad. ¿Pero estaba listo para escuchar? Bienvenido al canal. Aquí, la traición nunca será romantizada ni justificada. Todas las historias son ficticias, pero encierran una verdad cruel: la traición destruye vidas, rompe corazones y deja cicatrices irreparables.
Nuestro objetivo es mostrar cómo cada elección tiene consecuencias, y muchas de ellas son devastadoras. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es una historia intensa, llena de giros y revelaciones impactantes. Respira hondo. La verdad siempre sale a la luz. La noche era agradable, el cielo estaba despejado y la ciudad se iluminaba con los altos edificios reflejando las luces de la lujosa fiesta que se desarrollaba en uno de los edificios más imponentes del centro. Fue una celebración especial para la empresa donde Isen había trabajado durante años, un evento que simbolizó crecimiento, estabilidad y reconocimiento para quienes se dedicaron. Nunca fue el tipo de persona a la que le gustaba este tipo de celebraciones, pero su esposa, Olivia, había sido tan insistente en que fueran juntos que terminó cediendo. Parecía entusiasmada con la idea, emocionada por socializar y estar a su lado esa noche, como siempre lo habían hecho desde que se casaron. La admiraba desde lejos mientras hablaba con las esposas de algunos de sus compañeros, gesticulando con gracia y riendo suavemente, esa risa que un día lo enamoró perdidamente. Olivia era el tipo de mujer que llamaba la atención sin necesidad de esforzarse, tenía una elegancia natural que encantaba a todos, además de una mirada brillante que siempre escondía algo más, un secreto o un pensamiento profundo que la hacía misteriosa a los ojos de Isen. Siempre estuvo orgulloso de tenerla a su lado, de poder verla sobresalir en cualquier entorno, como si el mundo fuera demasiado pequeño para contenerla. Pero esa noche algo dentro de él parecía inquieto. No sabía exactamente qué era, pero sentía como si hubiera una distancia entre ellos, una línea invisible que no podía cruzar. Últimamente las cosas entre ellos no estaban mal, pero tampoco eran las mismas de antes. El matrimonio, que alguna vez había sido intenso y lleno de pasión, había adquirido un ritmo más tranquilo y predecible, y Isen se encontró tratando de entender si esto era solo el ciclo natural de cualquier relación larga o si significaba algo más profundo. Le gustaba creer que todavía había tiempo para reavivar lo que una vez los hizo inseparables, que esa conexión que los unía todavía existía debajo de todas las capas de rutina y responsabilidades. Mientras observaba a Olivia, sintió una mano en su hombro y se giró para encontrar a Adam, su jefe, un hombre respetado y carismático que siempre parecía tener todo bajo control. Adam era el tipo de persona que sabía exactamente qué decir para cautivar a cualquiera, un líder natural, alguien que hacía que todos los que lo rodeaban se sintieran valorados, pero al mismo tiempo mantenía cierta distancia, como si hubiera algo en él a lo que nadie pudiera acceder por completo. Le sonrió a Isen, saludándolo con ese tono amistoso que usaba con todos, y luego mencionó a Olivia, elogiando su belleza y sus modales encantadores. Isen estaba acostumbrado a este tipo de comentarios, después de todo, Olivia era verdaderamente una mujer que llamaba la atención, pero por alguna razón, en ese momento, sintió algo diferente en la mirada de Adam. La noche continuó, las copas llenas de champán y la música ambiental hacían que todo pareciera perfecto, pero Isen sintió un peso en el pecho que no podía ignorar. Olivia, por su parte, parecía divertirse más que de costumbre, charlando animadamente con algunas personas de la empresa, incluido Adam, riéndose de un chiste que éste había contado. Era una escena común, nada que justificara sospecha alguna, pero aún así, algo le molestaba. Intentó alejar esos pensamientos, no quería parecer paranoico o inseguro. Sabía que su esposa era sociable y que eso era parte de su naturaleza. Llevaban casi una década juntos, construyeron una vida basada en la confianza y la complicidad, atravesaron momentos difíciles y superaron retos que podrían haber destruido a cualquier pareja. Sin embargo, por mucho que quisiera creer que todo estaba bien, que ese malestar era solo resultado de su mente cansada, no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Olivia parecía diferente en los últimos meses, más distante en ciertos momentos, más pensativa y, al mismo tiempo, más intensa en otros. Algunas noches ella lo miraba con una profundidad que le hacía sentir como si se estuviera perdiendo algo, como si hubiera algo no dicho entre ellos. Pero cada vez que él le preguntaba, ella sonreía, sacudía la cabeza y decía que simplemente estaba cansada del trabajo y que nada había cambiado. La fiesta continuó y Isen notó que Olivia ya no estaba a su lado. La buscó por la habitación, tratando de ignorar la repentina opresión en su pecho, pero no pudo encontrarla. Pensó que tal vez había ido al baño o había tomado otra copa de vino, así que decidió esperar, pero a medida que pasaban los minutos y ella no regresaba, una inquietud comenzó a apoderarse de él. Miró a su alrededor y, en un rincón lejano,
vio a un grupo de personas hablando, algunos riéndose a carcajadas, otros dispersos, pero Olivia no estaba allí. Fue entonces cuando giró hacia el área exterior, sintió que todo su cuerpo se puso rígido. Allí, entre las suaves sombras creadas por la discreta iluminación de la terraza, vio a Adam y Olivia hablando intensamente. No sucedió nada explícito, nada que pudiera considerarse incorrecto a primera vista, pero la forma en que ella inclinó ligeramente la cabeza mientras él hablaba, la forma en que él le tocó el brazo casualmente, como si ese gesto fuera algo natural entre ellos, hizo que algo dentro de Isen se contrajera. Respiró hondo, tratando de controlar lo que fuera que estaba sintiendo, pero no pudo evitar que sus ojos permanecieran fijos en ellos dos. Cada pequeño movimiento parecía amplificado, cada detalle ganaba mayor peso en su mente. Su risa, la mirada en sus ojos, la forma en que pareció dudar por un segundo antes de retirar sutilmente el brazo. Y entonces, como si hubiera sentido su mirada, Olivia se volvió y lo vio allí de pie, observando. Su sonrisa disminuyó por un momento, como si la hubieran tomado por sorpresa, pero pronto se recuperó y caminó hacia él con naturalidad. «Desapareciste, te estaba buscando», dijo sonriendo suavemente, sosteniendo ligeramente su vaso. Isen intentó devolverle la sonrisa, pero no pudo. Miró a Adam, quien simplemente levantó su copa en un brindis silencioso y se dirigió en otra dirección. Olivia siguió mirándolo, como esperando que dijera algo, pero Isen solo respiró hondo, tratando de disipar los pensamientos que comenzaban a formarse en su mente. «Estuve aquí todo el tiempo», respondió, sin entrar en muchos detalles. Ella asintió, apretando su mano ligeramente, como para transmitirle algo de tranquilidad, y luego lo empujó de regreso a la habitación, a la música, a la fiesta, al mundo donde se suponía que todo estaba bien. Pero Isen sabía que algo dentro de él había cambiado esa noche, algo que ya no podía ignorar. Mientras ella sonreía a los demás invitados y entrelazaba sus dedos con los de él, Isen intentó encontrar alguna respuesta en el brillo de sus ojos. Pero lo único que encontró fue la certeza de que debía estar atento, porque lo que parece un detalle inofensivo no siempre es realmente insignificante. Y esa noche sintió, por primera vez, que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. La sensación de que algo andaba mal permaneció con Isen en los días siguientes. Intentó ignorarlo, convencerse de que todo era solo un pensamiento paranoico, un malestar temporal que pronto desaparecería. Pero la verdad era que ese momento de la fiesta había quedado grabado en su mente como una herida que no sanaba. La forma en que Olivia y Adam se miraron, el toque sutil, la vacilación en sus gestos cuando lo vio. Cada detalle parecía expandirse en su mente, tomando diferentes formas cada vez que intentaba reorganizar la historia dentro de su propia cabeza. Pero no tenía pruebas de nada. Solo una incomodidad, un sentimiento que no podía expresarse con palabras sin parecer irracional. Los primeros días se esforzó por actuar con normalidad, por seguir su rutina como si nada hubiera cambiado. Pero poco a poco empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Olivia. Ella estaba más distante, su mirada parecía vacía en ciertos momentos, como si siempre estuviera perdida en pensamientos que no compartía. A veces sonreía automáticamente, respondiendo con frases cortas, como si simplemente estuviera llenando el silencio sin estar realmente presente. Isen observó cada detalle, buscando una pista que confirmara o refutara lo que sentía. Y luego vinieron las excusas. El trabajo era más exigente, las reuniones más frecuentes, las noches más largas. Olivia empezó a salir de la oficina más tarde, llegando a casa ya agotada, a veces sin energía para hablar, solo diciendo que quería dormir. Al principio intentó comprender y aceptó sus palabras sin cuestionarlas. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Su teléfono está siempre en silencio, algunos mensajes se leen rápidamente y se responden con un simple, luego te explico, discretas sonrisas a la pantalla antes de bloquearla. Isen quería creerle, quería confiar en ella como siempre lo había hecho. Pero había algo ahí, algo que ya no podía ignorar. Una noche, mientras ella dormía a su lado, él se quedó despierto, sintiendo su respiración tranquila, tratando de convencerse de que era solo cansancio, que estaba imaginando cosas. Pero cuando su teléfono celular vibró en la mesita de noche y la pantalla se iluminó con un nombre que conocía bien, sintió que se le daba un vuelco el estómago. Adán. Cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la ola de emociones que subía por su pecho. Respiró hondo,
abrió los ojos y miró fijamente el nombre en la pantalla. La necesidad de levantar el teléfono era casi incontrolable, pero sabía que no podía. Si Olivia se despertara y lo viera con el móvil en la mano, todo podría convertirse en una pelea innecesaria, un conflicto basado únicamente en la intuición. Pero el simple hecho de que Adam estuviera enviando mensajes a altas horas de la noche fue suficiente para activar una alerta en su mente. Durante los días siguientes, Isen intentó actuar con más cautela. Prestó atención a cada detalle, pero sin mostrar sospechas. Observó cuando ella cogió el teléfono y se alejó, cuando salió de la habitación para contestar llamadas o cuando a veces parecía nerviosa al desbloquear la pantalla cerca de él. Necesitaba algo concreto, algo que no se basara solo en su instinto. Y entonces decidió que necesitaba estar seguro, necesitaba saber si su intuición era correcta o si estaba destruyendo su propio matrimonio por paranoia. El viernes por la noche, Olivia mencionó que tendría que quedarse hasta tarde en el trabajo. Había una reunión importante, algo que no podía posponerse. Isen solo asintió, controlando la agitación interna que estaba creciendo dentro de él. Cuando ella se fue, él esperó unos minutos antes de tomar las llaves del auto y conducir hasta el edificio de la empresa. De pie al otro lado de la calle, observó el estacionamiento. Él conocía su rutina, sabía que si realmente había una reunión, otras personas se irían poco a poco. Pero a medida que pasó el tiempo, vio solo a unos pocos empleados salir del edificio, ni rastro de Olivia. Su corazón latía con fuerza contra su pecho, sus manos sudaban sobre el volante. Quería equivocarse, quería que todo fuera un error. Pero cuando reconoció el coche de Adam aparcado más atrás, una opresión asfixiante se apoderó de su pecho. Isen salió del auto y cruzó la calle. Sintió la adrenalina ardiendo en sus venas, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Entró al edificio y subió al piso donde se suponía que debía estar ella. Las luces estaban apagadas en la mayor parte de la oficina, solo una habitación parecía iluminada. El silencio absoluto hizo que todo fuera más intenso, más palpable. Caminó lentamente por el pasillo hasta llegar a la puerta entreabierta. Se le cortó el aliento cuando escuchó voces apagadas, murmullos que se mezclaban con el sonido lejano de la ciudad. Empujó lentamente la puerta para abrirla y, en ese momento, el suelo pareció desmoronarse bajo sus pies. Olivia estaba allí, sentada en el escritorio de Adam, con sus brazos alrededor de su cuello, sus labios se encontraron en un beso que no dejó lugar a dudas. El toque, la intensidad, la entrega, era una escena que no necesitaba explicación. Todo lo que se negaba a aceptar, todo lo que había intentado ignorar durante las últimas semanas, ahora estaba completamente abierto ante sus ojos. El tiempo se detuvo. Sintió que su corazón latía con fuerza, como si fuera a explotar dentro de su pecho. La garganta estaba seca, el cuerpo rígido, la mente intentaba procesar lo que veía. Olivia y Adam aún no se habían dado cuenta de él, estaban absortos en ese momento, en ese secreto que ahora ya no era un secreto para él. Y entonces, como si un sexto sentido la hubiera alertado de su presencia, Olivia abrió los ojos y lo vio. Su expresión cambió instantáneamente, conmoción, pánico y culpa escritos en cada rasgo de su rostro. Se apartó de Adam, con la respiración entrecortada y los ojos muy abiertos. Adam simplemente giró la cara y no dijo nada. El silencio en la habitación era ensordecedor. Olivia abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Isen dio un paso adelante, sintiendo su pecho subir y bajar con respiraciones pesadas. El mundo que lo rodeaba pareció desmoronarse, pero al mismo tiempo, algo dentro de él comenzó a fortalecerse. No necesitaba nada más. La verdad estaba ahí y no había vuelta atrás. El silencio entre los tres pareció expandirse como un abismo imposible de cruzar. Olivia todavía estaba congelada, con los ojos fijos en Isen, como si estuviera tratando de procesar la profundidad del desastre que acababa de ocurrir. Adam, por su parte, no mostró ningún arrepentimiento evidente, solo una incomodidad momentánea antes de cruzarse de brazos y darle a Isen una mirada calculadora, como si estuviera esperando su reacción. El tiempo parecía haberse desmoronado dentro de esa habitación, y el único sonido que llenaba el espacio era la respiración entrecortada de Olivia, mientras luchaba por encontrar una explicación, cualquier cosa que pudiera minimizar el impacto de lo que había hecho. Pero Isen no quería explicaciones.
No quería escuchar palabras vacías que no pudieran borrar la escena que acababa de presenciar. Sintió el sabor amargo de la decepción, el peso aplastante de la traición recorriendo su cuerpo como una dolorosa corriente eléctrica, quemando hasta la última pizca de confianza que podría haber tenido. Olivia intentó acercarse, su voz salía vacilante, frágil, como si pisara cristales rotos. Quería hablar, pero la mirada de Isen la silenció antes de que pudiera siquiera formar una frase coherente. Adam observaba todo sin ninguna urgencia, como si supiera que cualquier intento de calmar la situación sería inútil. Isen sintió la sangre palpitar en sus sienes, sus manos apretadas en puños a los costados, como si toda la ira que hervía dentro de él necesitara ser contenida para no explotar en algo irreversible. Miró a Olivia, esperando que ella dijera algo que tuviera sentido, pero lo único que escuchó fue su nombre pronunciado en un susurro entrecortado, como si fuera una súplica. Él se rió, una risa seca, sin humor, llena de incredulidad. El peso de la traición todavía lo aplastaba, pero ahora algo más surgía bajo su piel. Una necesidad de comprender, de buscar la verdad que, hasta entonces, parecía escaparle. Isen nunca había sido un hombre sospechoso, nunca buscó pruebas que validaran el amor de Olivia, nunca sintió la necesidad de cuestionar su lealtad. Pero ahora, al verla allí, tratando de encontrar palabras que nunca serían suficientes, supo que no era la primera vez. Vio en sus ojos que esta traición no era un error de un momento, un desliz sin sentido. Era algo más grande. Algo que llevaba sucediendo desde hacía más tiempo del que se atrevía a imaginar. Isen dio un paso adelante, su voz firme, cargada de algo más profundo que la ira, algo más cortante que el odio. Preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Olivia parpadeó rápidamente, como si la pregunta hubiera sido un golpe directo, como si no estuviera preparada para afrontar la verdad dicha en voz alta. Ella vaciló, miró a Adam como buscando apoyo, pero el hombre se limitó a mantener la mirada impasible, sin mostrar ninguna intención de intervenir. Isen insistió y esta vez Olivia pareció comprender que ya no había forma de escapar. Su voz era baja, casi inaudible, cuando confesó que no había empezado recientemente. Isen sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó eso. Le exigió que fuera honesta, que dijera exactamente cuánto tiempo llevaba engañándolo. Olivia vaciló un momento antes de responder finalmente. 2 años. La confesión golpeó a Isen como un golpe directo al pecho. 2 años. Parpadeó, tratando de absorber esas palabras. Durante 2 años, mientras él creía que estaba construyendo una vida con ella, mientras hacía planes, mientras se esforzaba por mantener vivo su matrimonio, ella estuvo en los brazos de otro hombre. Y no cualquier hombre, sino Adam, alguien a quien respetaba, alguien en quien confiaba. Isen sintió un sabor metálico en la boca, su respiración se aceleró y su mente daba vueltas en todas direcciones. 2 años. Se alejó y se pasó las manos por la cara como si intentara eliminar la sensación de vivir en una pesadilla. Preguntó cómo empezó todo, pero una parte de él ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Olivia cerró los ojos por un momento y luego empezó a hablar. Dijo que nunca fue algo planeado, que fue sucediendo poco a poco, que ella y Adam se fueron acercando sin darse cuenta. Dijo que al principio eran solo conversaciones, hablando de trabajo, de frustraciones, de cosas que no podía compartir con él. Y entonces, un día, sucedió. Y luego volvió a suceder. Y otra vez. Isen escuchó, pero cada palabra era un nuevo golpe, un nuevo corte en algo que ya estaba destrozado. Le preguntó si alguna vez se sintió culpable, si alguna vez pensó en detenerse, en arreglar lo que estaba destruyendo. Olivia bajó la cabeza, dijo que lo intentaba, pero que siempre volvía, que había algo en ella a lo que no podía resistirse. Isen rió, una risa amarga, como si estuviera escuchando la justificación más absurda del mundo. Le preguntó si ella lo amaba. La respuesta llegó demasiado rápido. Sí. La palabra resonó en la habitación, pero no tuvo el peso que debería tener. Miró a Adam, que hasta el momento no había dicho nada. Preguntó qué significaba todo esto para él. Adam simplemente se encogió de hombros, como si la respuesta no importara, como si Isen fuera solo un obstáculo momentáneo en algo que ya se había decidido. Isen sintió que le ardía el pecho, como si le estuvieran abriendo un agujero en su interior.
Entonces se dio cuenta de que la traición de Olivia no era solo un error, no era algo que pudiera borrarse con excusas. Ella tomó una decisión. Y esa elección no fue suya. Y entonces llegó la verdad definitiva. Olivia vaciló, pero Isen sabía que todavía había algo que ocultaba. Le exigió que hablara. Le exigió que le contara todo. Y entonces, Olivia lo reveló. El ascenso que recibió Adam hace unos meses, el que lo colocó por encima de todos los demás en la empresa, que consolidó su posición, que le dio aún más poder, no fue solo su logro. Fue negociado. Un acuerdo silencioso. Algo que Olivia garantizó a cambio de un favor. Un favor que involucraba a Isen. Ella nunca quiso que él lo supiera, pero Adam le prometió que haría que Isen ascendiera en la empresa, que finalmente sería reconocido, que obtendría todo lo que se merecía. Y ella, a cambio, mantuvo en secreto lo que tenían. Isen sintió que el suelo desaparecía debajo de él. Su vida, su trabajo, su relación con Olivia, todo estaba manchado por algo que nunca supo. No era solo un hombre traicionado. Era un hombre manipulado, utilizado como peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Olivia trató de explicarse, dijo que no se trataba solo de eso, que los sentimientos eran reales, que ella nunca quiso lastimarlo. Pero nada más importaba. La traición fue solo la superficie. Lo que había debajo era mucho peor. Isen la miró por última vez y luego a Adam. Todo dentro de él cambió. Y sabía que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Isen sintió el peso de su propio cuerpo cuando salió de la habitación, dejando atrás a Olivia y Adam. El aire en la oficina se sentía demasiado pesado, cada paso resonaba en el suelo como si el silencio gritara a tu alrededor. No miró hacia atrás, no quería ver nada más, no quería ver la expresión de Olivia tratando de justificar lo injustificable, no quería ver la mirada fría y desinteresada de Adam, como si nada de eso importara. Él solo quería salir de allí. El pasillo parecía interminable, y cuando finalmente llegó al ascensor, presionó el botón con tanta fuerza que le dolió la yema del dedo. La puerta tardó unos segundos en abrirse, pero a él le parecieron horas. Cuando finalmente entró, se apoyó contra la pared de metal y cerró los ojos por un momento. Su mente estaba acelerada, las palabras de Olivia todavía resonaban en su cabeza. 2 años. Un trato. Su vida está siendo manipulada sin que él lo sepa. El ascensor descendió lentamente y cuando se abrieron las puertas del vestíbulo, Isen simplemente salió, ignorando las miradas de los pocos empleados que todavía estaban allí. Caminó por la recepción sin detenerse, abrió la puerta de cristal y sintió el aire frío de la noche golpear su rostro. Respiró hondo, tratando de contener la ola de ira que lo consumía, pero lo único que sintió fue un vacío que parecía expandirse en su interior. Caminó hacia su auto, abrió las puertas y entró, pero no encendió el motor de inmediato. Se quedó allí, detenido, con las manos firmes en el volante, tratando de organizar sus pensamientos, tratando de encontrar algo parecido a la lógica en medio del caos en el que se había convertido su vida. Su teléfono vibró en el asiento del pasajero y miró la pantalla. Olivia. Entrecerró los ojos y giró la cara, ignorándolo. El dispositivo volvió a vibrar. Otro mensaje. Otro intento de dar una explicación que no quería escuchar. Luego de unos segundos, el teléfono quedó en silencio, y finalmente giró la llave en el encendido, acelerando para salir de ese lugar lo más rápido posible. Mientras conducía por las calles vacías, las farolas brillaban a través de las ventanas, proyectando sombras dentro del auto. No sabía a dónde iba, no quería volver a casa, no quería estar en un lugar donde cada rincón guardaba recuerdos de un amor que ahora parecía mentira. Cuando se dio cuenta estaba aparcando delante de un bar al que frecuentaba años atrás, antes de casarse. Un lugar pequeño, discreto, con luces amarillentas y un ambiente que siempre parecía dar la bienvenida a quienes huían de algo. Entró, pasó junto al mostrador y se sentó en uno de los taburetes altos. El barman se acercó, reconociéndolo de hacía un rato, y le preguntó qué quería tomar. Isen solo murmuró algo en voz alta. El primer sorbo le quemó la garganta, pero no le importó. Quería adormecer el dolor, quería adormecer lo que sentía, pero sabía que nada de eso cambiaría los hechos.
Pasaron unas horas, ya había perdido la noción del tiempo cuando escuchó una voz familiar a su lado. Olivia. Ella estaba allí, con los ojos rojos y la respiración agitada, como si hubiera corrido hacia allí. Ni siquiera se preguntó cómo sabía ella dónde encontrarlo. Tal vez ella lo conocía más de lo que él quería admitir. Ella se sentó a su lado, pero él no la miró. Simplemente giró el vaso entre sus dedos, observando el débil reflejo de la luz en el líquido ámbar. Intentó empezar, pero su voz se apagó. Lo intentó de nuevo y esta vez logró decir que necesitaba dar explicaciones. Isen se rió, una risa amarga y cansada. Le preguntó qué quería explicar exactamente. ¿Los 2 años de traición? ¿El trato sucio con Adam? ¿O cómo se las arregló para mentirle todos los días mientras compartía la misma cama? Olivia cerró los ojos por un momento y apoyó las manos en la mesa. Dijo que nunca fue su intención que las cosas llegaran a este punto, que se perdió en algo que se salió de control, que pensó que podía parar, pero no pudo. Él resopló con incredulidad. Ella dijo que lo amaba. Quien siempre lo amó. Que nunca quise lastimarlo. Finalmente se volvió hacia ella y la mirada que le dirigió la hizo estremecerse. Le preguntó qué significaba exactamente el amor para ella, porque para él el amor no estaba hecho de mentiras, de secretos, de traición. Él le preguntó si alguna vez se sintió culpable, si alguna vez pensó en lo que él sentiría si se enterara. Ella dudó, luego dijo que sí, pero que siempre trató de compensar siendo una mejor esposa, tratando de actuar como si todo fuera normal. Sacudió la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Dijo que todo era patético, que no había justificación en el mundo que hiciera que lo que hacía fuera menos sucio, menos cruel. Olivia le tocó la mano y, por un segundo, él casi retrocedió, pero la dejó. Su toque todavía le resultaba familiar, todavía le traía recuerdos de una época en la que creía que todo entre ellos era real. Pero ahora todo estaba contaminado. Ella pidió una oportunidad. Dijo que haría cualquier cosa para solucionarlo. Él la miró durante un largo rato, como si la viera por primera vez. Luego le preguntó, con voz firme, si se había detenido. Si él nunca se hubiera enterado, si esa noche nunca hubiera sucedido, ¿se habría detenido ella? Olivia miró hacia otro lado. Y en ese instante supo que la respuesta era no. Isen sintió que un profundo cansancio lo invadía. Dejó algunos billetes sobre el mostrador, se levantó y miró a Olivia por última vez antes de decir que no quedaba nada que arreglar. Él se giró y se fue, dejándola allí, sola, en las tenues sombras del bar. Cuando llegó a su auto, respiró hondo y, por primera vez esa noche, sintió que algo dentro de él había cambiado irreversiblemente. Condujo sin rumbo durante algún tiempo hasta que inesperadamente se detuvo frente a un café que frecuentaba antes de conocer a Olivia. Un lugar que le trajo recuerdos de una época en la que todavía creía que la vida era predecible, que el amor era sólido, que la confianza era inquebrantable. Entró, se sentó junto a la ventana y pidió un café fuerte. Se quedó allí, mirando la calle, tratando de imaginar cómo sería su vida a partir de ahí. Fue entonces cuando notó que había alguien al otro lado del mostrador. Una mujer que conocía de vista, alguien que trabajaba en el edificio contiguo al suyo. Ella también parecía perdida en sus pensamientos, y cuando sus miradas se encontraron, ella sonrió. Una sonrisa sencilla, sin peso, sin secretos. Isen dudó por un segundo antes de devolverle la sonrisa. Quizás el destino le estaba mostrando algo. Quizás, en ese momento, sin que él lo supiera, su vida apenas comenzaba de nuevo. Isen permaneció allí, en el café, durante mucho tiempo, mirando la calle a través de la ventana, el vapor del café caliente elevándose lentamente en el aire mientras sus pensamientos se perdían en medio de la confusión que aún hervía dentro de él. Todo parecía más tranquilo de lo habitual, como si el mundo a su alrededor se hubiera ralentizado, como si el tiempo mismo se arrastrara, tratando de seguirle el ritmo en la agitación interior que se apoderaba de cada parte de su ser. Sabía que esa noche lo había cambiado todo, que no había vuelta atrás, que nada podía reconstruirse de lo que fue destruido tan brutalmente. Aún así, la sensación de vacío era casi insoportable. Era como si estuviera flotando en medio de una realidad que ya no era la suya, tratando de encontrar un punto de apoyo, algo que todavía tuviera sentido. Pero no hubo nada. Solo el sabor amargo de la traición,
las palabras de Olivia resonando en su mente, las frías expresiones de Adam, el dolor asfixiante de haber sido engañado durante tanto tiempo. La mujer al otro lado del mostrador todavía estaba allí, distraída con su propio café, con los ojos enfocados en un libro abierto sobre la mesa. De vez en cuando, sus miradas se encontraban, pero sin expectativa alguna, sin necesidad de palabras. Fue un encuentro silencioso entre dos extraños que, tal vez, cargaban con pesos demasiado invisibles para compartirlos. Isen no sabía por qué seguía allí, pero por primera vez esa noche, no sintió la urgencia de irse. Simplemente dejó pasar el tiempo, el café se enfrió, su respiración se calmó. El teléfono volvió a vibrar en el bolsillo de su chaqueta. Sabía que era Olivia. Sabía que ella no se rendiría tan fácilmente, que intentaría rehacer todo con palabras, promesas vacías, disculpas que no cambiaban los hechos. Él lo ignoró. No quería escuchar nada más. No quería lidiar con la posibilidad de perdonarla ni considerar ningún otro camino que no fuera seguir adelante, solo. Porque ahora estaba claro. No había lugar para reparaciones. No había lugar para una reconsideración. Lo que hizo fue una elección, una sucesión de decisiones que la llevaron hasta aquí, y ninguna de ellas incluía a Isen. Simplemente estaba presente en el paisaje, viviendo en una cómoda ilusión que ahora se había desmoronado ante sus ojos. Terminó su café, dejó algunas notas sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. El frío de la madrugada le cortó el rostro en cuanto pisó la acera, y cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento soplar contra su piel como un recordatorio de que estaba allí, que aún existía, que aún respiraba, a pesar de todo. Caminó hasta el auto, abrió la puerta y se detuvo antes de entrar. Miró la calle vacía, los pocos autos que pasaban a lo lejos, las farolas que iluminaban el asfalto mojado por la ligera llovizna que comenzaba a caer. El mundo seguía moviéndose, como si nada hubiera pasado, como si su dolor fuera insignificante ante la inmensidad de la vida. Condujo sin rumbo, dejando atrás la ciudad, por caminos que desaparecían en la oscuridad. La música baja de la radio parecía llenar el espacio vacío dentro del auto, mientras su mente repasaba cada detalle de la noche, cada palabra, cada gesto, cada expresión que había presenciado. En algún momento aparcó al borde de un pequeño mirador, lugar que solía visitar años atrás cuando necesitaba silencio para pensar. El horizonte se extendía frente a él, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, un recordatorio de que todo seguiría igual, a pesar del caos que se estaba produciendo en su interior. Se quedó allí sentado, inmóvil, con las manos apoyadas en el volante, mientras intentaba imaginar el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente. ¿Qué harías a partir de ahí? ¿Cómo seguiría adelante sabiendo que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida? ¿Cómo reconstruirías tu identidad sin cargar con el peso de haber sido engañado, manipulado, traicionado? La ira llegó en oleadas, mezclada con cansancio, tristeza y una extraña sensación de libertad que todavía no sabía cómo interpretar. El teléfono volvió a vibrar. Miró la pantalla. Olivia. Una vez más. Exhaló pesadamente, cogió el dispositivo y, siguiendo un impulso, respondió. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos antes de que ella hablara. Su voz era ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. Ella dijo que necesitaba verlo, que necesitaba que él la escuchara, que no podía dejarlo ir así. Se quedó en silencio por un momento, sin saber por qué no colgó inmediatamente. Tal vez porque todavía había un remanente de algo dentro de él que quería entender, que necesitaba terminar esa historia de una vez por todas. Dijo que no había nada más que decir, que ella ya le había contado todo, que no había más explicaciones que cambiaran los hechos. Olivia insistió, dijo que no lo sabía todo, que había algo más, algo que necesitaba saber antes de poder decidir si realmente quería irse para siempre. Isen cerró los ojos y sintió que una nueva ola de cansancio se apoderaba de su cuerpo. No quería más secretos, no quería más revelaciones, no quería nada más que agregara más peso a lo que ya llevaba. Pero algo en su voz, en la forma en que sonaba desesperada, lo hizo dudar. Finalmente, aceptó reunirse con ella. Dijo dónde estaba y luego colgó. Se quedó allí, quieto, tratando de entender por qué había aceptado, porque todavía estaba dispuesto a escuchar algo más.
tal vez porque una parte de él necesitaba terminar con todo cara a cara, mirarla a los ojos por última vez y asegurarse de que no quedaba nada allí. Cuando llegó Olivia, la tensión entre los dos era casi palpable. Salió del coche lentamente, con los ojos hinchados y los hombros encorvados, como si llevara una carga insoportable. Él no dijo nada mientras ella se acercaba. Solo esperé. Respiró hondo antes de empezar a hablar. Dijo que sabía que había perdido toda posibilidad de perdón, que no esperaba que él cambiara de opinión, pero que no podía dejarlo ir sin contarle todo. Isen se cruzó de brazos, esperando. Olivia vaciló, pasándose las manos por la cara como si tratara de encontrar el coraje para decir las palabras que tenía atascadas en la garganta. Y entonces, finalmente, habló. Isen escuchó cada palabra y sintió que el mundo que lo rodeaba se volvía más denso, más frío, más asfixiante. Las piezas empezaron a encajar y la verdad emergió como una cuchilla afilada, cortando cualquier rastro de sentimiento que aún pudiera existir. Y en el momento en que Olivia terminó, Isen supo que esa noche no se trataba solo de traición. Se trataba de algo mucho, mucho peor. La noche parecía extenderse interminablemente a su alrededor, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse solo para hacerlo todo aún más insoportable. Isen miró a Olivia, con los ojos fijos en ella, pero sin verla realmente como antes. La vio allí, frente a él, desesperada, frágil, con la voz temblando por el peso de las palabras que acababa de decir, pero nada de eso importaba. Porque ahora lo sabía. Ahora lo entendió todo. La traición no fue la peor. Lo que realmente lo destruyó fue la verdad detrás de todo, el detalle que ella había ocultado hasta ese momento. Isen respiró hondo, sus pulmones se llenaron de aire pesado y denso, como si cada respiración fuera una lucha contra la realidad que lo aplastaba. Olivia dio un paso adelante, sus ojos suplicando alguna reacción, algo más que este insoportable silencio. Pero no podía hablar. Su mente daba vueltas, volviendo a ensamblar los hechos, cada escena, cada mentira, cada detalle que había ignorado en los últimos años. Todo su cuerpo se sentía tenso, como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de caer en picado a un lugar sin retorno. Finalmente logró sacar la voz, pero el tono era bajo, casi un susurro peligroso. Preguntó desde cuando lo sabía, desde cuando llevaba ese secreto, desde cuando tuvo la osadía de mirarlo a los ojos todos los días sabiendo lo que ocultaba. Olivia vaciló, abrió la boca, pero no le salieron palabras. Él entrecerró los ojos. Dijo que debería ser honesta al menos una vez en su vida, que no había nada que perder. Cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para enfrentar la tormenta que sabía que se avecinaba. Y luego, murmuró una respuesta. Meses. Lo sabía desde hacía meses. Isen sintió que se le daba un vuelco el estómago. La confirmación de que ella lo había engañado durante tanto tiempo, no solo con la traición sino con la verdad que debería haberle dicho desde el principio, fue como una puñalada lenta y precisa. Se pasó las manos por la cara, tratando de procesar. El impacto de lo que eso significó fue mayor que cualquier cosa que pudiera imaginar. No fue solo una aventura, no fue solo una traición emocional o física. Fue un golpe calculado, un juego en el que él era solo un peón sin saberlo. Él se rió, pero el sonido salió seco, sin ningún humor. Le preguntó si se sentía siquiera culpable, si alguna vez pensó en decírselo, si en algún momento dudó antes de seguir mintiéndole. Olivia asintió con la cabeza, con los ojos llorosos, diciendo que quería decírselo, que lo intentó, pero que tenía miedo. Miedo a su reacción, miedo a lo que significaría para ambos, miedo a destruirlo todo. Isen se cruzó de brazos y la miró fijamente con una mirada fría. Él dijo que ella ya lo había destruido todo, que lo único que habría marcado la diferencia era la honestidad, pero ni siquiera eso podía ofrecer. Olivia sacudió la cabeza desesperadamente, diciendo que nunca quiso que fuera así, que nunca quiso lastimarlo. Él entrecerró los ojos. Preguntó si Adam lo sabía. Olivia vaciló y esa fue respuesta suficiente. Sintió una nueva oleada de ira subir a su garganta. Además de eso, Adam también se burló de él todo ese tiempo. Sintió el sabor amargo de la humillación mezclado con odio y decepción. Olivia intentó acercarse, intentó tocarlo, pero él se alejó como si el simple contacto con ella fuera algo insoportable.
Él dijo que no había nada más que decir, que todo entre ellos había terminado, que ella debía seguir su camino y no volver a buscarlo nunca más. Olivia suplicó, diciendo que no podía simplemente borrarlo todo, que tenían una historia, que habían construido una vida juntos. Ethan cerró los ojos por un segundo antes de responder. Dijo que la historia que tenían ya no existía, que la destruyó en el momento en que decidió hacer lo que hizo, en el momento en que eligió mentir, manipular, esconder. Ella dijo que ya no importaba cómo se sentía, porque nada podía cambiar el hecho de que él nunca volvería a mirarla de la misma manera. Olivia comenzó a llorar, pidiendo una oportunidad, cualquier oportunidad, diciendo que haría cualquier cosa para demostrar que todavía había algo entre ellos. Pero Ethan se limitó a negar con la cabeza. Dijo que si a ella realmente le importara, si realmente quisiera arreglar algo, lo habría hecho antes. Olivia cayó de rodillas allí mismo, en medio de la carretera desierta, sollozando, murmurando palabras inconexas que él ya no quería escuchar. Simplemente le dio la espalda, caminó hacia su auto y se subió, sin mirar atrás. Encendió el motor y aceleró, dejando atrás a Olivia, regodeándose en su propia culpa. El camino parecía interminable y el peso en el pecho de Ethan no aliviaba. Conducía sin rumbo fijo, sin saber exactamente a dónde quería llegar. Todo en su interior parecía destruido, consumido por la ira, por el dolor, por el sentimiento de haber sido traicionado en todos los sentidos posibles. Solo cuando vio amanecer en el horizonte se dio cuenta de que había estado conduciendo toda la noche. Detuvo el auto al costado de una carretera, salió y respiró hondo, sintiendo el aire frío de la mañana invadir sus pulmones. De pie allí, viendo salir lentamente el sol, se dio cuenta de que estaba en un punto sin retorno. No le quedaba más que seguir adelante, más allá de reconstruir su vida sin Olivia, sin Adam, sin cargar con el peso de una historia que ya no era la suya. Su teléfono sonó, pero esta vez no era Olivia. Miró la pantalla y vio un nombre que no esperaba. Muchacha. La esposa de Adán. Frunció el ceño, dudó un segundo y luego respondió. Su voz al otro lado de la línea tenía un tono que él reconoció de inmediato. Engaño. Enojo. Dolor. Ella lo sabía. De alguna manera, ella también lo sabía. Y entonces, en ese momento, Ethan se dio cuenta de que tal vez no estaba tan solo en esta historia como pensaba. Ethan se quedó mirando la pantalla del teléfono, todavía en shock. Muchacha. Su nombre apareció en la pantalla, confirmación de que no estaba solo en este dolor, en esta humillación que parecía haber consumido cada parte de su vida. Dudó unos segundos antes de responder, sin saber qué esperar, sin saber si estaba preparado para lo que significaría esta conversación. Al otro lado de la línea, su respiración era agitada y cuando finalmente habló, su voz estaba llena de algo que él conocía muy bien, desesperación e ira. No perdió el tiempo en trámites. Dijo que lo sabía todo, que lo había descubierto recientemente, pero que no estaba seguro de saberlo también. Le preguntó cuánto tiempo había sido consciente de la traición y el trato sucio que habían hecho Adam y Olivia. Ethan cerró los ojos, sintiendo un sabor amargo en la boca al confirmar que sí, lo sabía y que no había nada más que decir o justificar. Mali dejó escapar una risa seca, una risa que rebosaba ironía y frustración. Dijo que en los últimos meses había comenzado a desconfiar de su marido. Pequeños detalles, cambios sutiles en su comportamiento, mentiras maldichas, excusas vacías. Al principio pensó que todo estaba en su cabeza, la paranoia de alguien que ya no confiaba tanto en su propio matrimonio, pero con el tiempo las piezas empezaron a encajar. En el momento en que supe que Olivia estaba involucrada, supe que no era imaginación. Fue real. Le preguntó cómo estaba lidiando Ethan con todo eso y no pudo responder. ¿Cómo lidias con algo como esto? ¿Cómo se pueden recoger los pedazos de una vida que ha sido aplastada por las decisiones de otras personas? ¿Cómo avanzas sabiendo que todo por lo que luchaste era una farsa? Mali respiró hondo y dijo que quería conocerlo. Ethan dudó por un momento, pero finalmente aceptó. No porque pensara que cambiaría algo, sino porque necesitaba ver que no estaba completamente solo, necesitaba mirar a los ojos de alguien que entendiera exactamente lo que estaba sintiendo. Dispusieron una cafetería discreta, alejada del centro, alejada de miradas indiscretas, un lugar donde poder hablar sin tener que preocuparse por el que pensarían los demás.
Cuando llegó, encontró a Mali ya sentada, revolviendo distraídamente la taza de café frente a ella. Parecía cansada, con los ojos hundidos y la expresión cargada por las noches de insomnio. Tan pronto como él se sentó, ella fue directa al grano. Le preguntaste qué planeaba hacer. Isen no supo cómo responder de inmediato. Dijo que no lo sabía, que todavía estaba tratando de darle sentido a todo, que aún no había procesado completamente la traición, y mucho menos el trato sucio que hicieron a su costa. Mali asintió lentamente, como si entendiera. Luego dijo que ya había decidido lo que haría. ¿Te divorciarías? Ya no quería compartir nada con Adam, no quería cargar con el peso de un matrimonio que era solo una fachada. Dijo que ya habló con su abogado y que, con las pruebas que tenía, podría llegar a un acuerdo favorable. Isen la escuchó en silencio, sintiendo que por primera vez estaba frente a alguien que entendía su dolor. Mali suspiró y dijo que sabía que no era fácil, pero que necesitaba seguir adelante. Que lo peor que podía hacer era permitir que Olivia siguiera manipulando su vida, que siguiera creyendo que tenía algún poder sobre él. Isen asintió y, en ese momento, tomó su decisión. Él tampoco volvería. Olivia había tomado su decisión y ahora él tomaría la suya. No habría perdón, no habría reconciliación. Su matrimonio terminaría ahí. En los días siguientes, reunió todo lo necesario para el divorcio. Olivia intentó desesperadamente hacerle cambiar de opinión. Ella se presentó en su apartamento, suplicó, lloró, trató de convencerlo de que todavía tenían una oportunidad, de que podían reconstruir todo. Pero Isen se limitó a mirarla, sin decir nada, sin mostrar ninguna emoción. Ya no veía a la mujer que una vez amó, solo a alguien que usó su confianza hasta el último momento. Él dijo que no había nada más que hacer, que ella necesitaba aceptar las consecuencias de sus acciones. Olivia se derrumbó en ese instante y finalmente comprendió que lo había perdido para siempre. Adam, por otro lado, mantuvo su postura fría y arrogante. Cuando supo que Isen había descubierto todo, no mostró ningún remordimiento, simplemente se encogió de hombros como si fuera irrelevante. Continuó creyendo que era intocable, que su posición le daba poder suficiente para salirse con la suya. Pero Mali había planeado su venganza. Con las pruebas que reunió, expuso todo al consejo de administración de la empresa. El caso salió a la luz y Adam se vio obligado a dimitir de su cargo. Su nombre quedó empañado, su reputación destruida. La vida que construyó sobre mentiras y manipulación finalmente se desmoronó. Isen, a su vez, siguió adelante. No fue fácil, pero poco a poco se empezó a reconstruir. Encontró fuerzas donde no imaginaba que las tenía, se dio cuenta de que, a pesar de todo, había una nueva vida esperándolo. Mali también siguió su camino y las dos, unidas por el dolor que sufrían, encontraron consuelo la una en la otra. No como un nuevo romance inmediato, sino como dos personas que entendieron lo que era perderlo todo y seguir en pie. Olivia intentó seguir adelante con su vida, pero nada volvió a ser igual que antes. El peso de la traición, las decisiones que tomó, las consecuencias que enfrentó, todo eso la perseguía todos los días. El arrepentimiento se convirtió en una sombra constante, pero ya era demasiado tarde. Isen nunca miró hacia atrás. Y esta vez supo que su nuevo viaje apenas comenzaba. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Isen? ¿Crees que la traición se puede perdonar? Quiero saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Aquí dejamos claro que la traición nunca será aceptable ni justificable. Hasta la próxima.